y ahora con un invitado, Gerardo Benté, un amigo de la palabra, un amigo de la iglesia, un amigo de la fe, con quien vamos a conversar de valores, ¿verdad? Porque en estos tiempos de crisis profunda de los valores en la sociedad humana, donde ya no hay hijo para padre o hermano para hermano, donde la fidelidad se pierde, donde la delincuencia campea, es decir, los valores se han perdido. La solidaridad es una especie en extinción, el sentido de la vecindad, el respeto a los demás, el respeto a los mayores, a las buenas costumbres, ¿verdad? Entonces, hay que conversar con las personas que están dedicadas a las buenas obras. Don Reyes Álvarez, vamos a conversar con don Gerardo Benté. Bueno, buenos días, pastor, por tenerlo aquí en el Sanedrín. Hoy se cumple parte de las escrituras, porque don Alfonso Torres y Ulloa, un tiempo atrás, para él le era difícil insertarse a esto, y sin embargo, él ya es un hombre que hace una pregunta como un teólogo viejísimo, y además de esto, él está muy en esto, porque ya él es el mensajero, el embajador de la palabra. Así que bienvenido aquí al Sanedrín, así que estará usted formando parte de los emblemáticos. Don Reyes, Gerardo es colombiano. Gerardo, ¿qué tiempo tiene en el país? En el país, bueno, primero que todo dándole gracias a Dios por este día más de vida que nos regala, y saludándolo a don Reyes Álvarez. Gracias. Y a un amigo ya muy especial, don Alfonso Torres y Ulloa. Y bueno, en el país ya tengo 10 años viviendo y ha sido de gran bendición para mi vida. Pero aquí hemos conversado con 5 o 7 pastores colombianos. ¿Es que Colombia quiere ahora invadir desde la fe a República Dominicana? ¿De qué se trata? Bueno, realmente la iglesia en Colombia ha sido una iglesia misionera. Ha sido una iglesia que cuenta con casi 40 obras misioneras alrededor del mundo. Y pues nosotros los colombianos hemos sido mucho de emigrar. ¿Y de cuántos habitantes se hablaría de Colombia, del pueblo de Colombia? Actualmente estamos alrededor de 46 millones de habitantes. Y como les decía ahora, somos un país, hablando en el término de nuestra fe, la iglesia, un país misionero. Tenemos casi alrededor de 40 misiones alrededor del mundo. Y hemos sido muy dados a migrar, pero migramos en nuestra fe y llevando nuestras creencias, que son la fe en Cristo Jesús, la esperanza que nos lleva a saber que más de lo que podamos alcanzar aquí es más lo que podamos hacer para su reino. La congregación de ustedes en Colombia, como a cuántos miembros. Bueno, la iglesia en Colombia es muy grande, aproximadamente, hablando de los pastores dentro del país, son casi 4,000 y 4,000 iglesias. 4,000 iglesias. Sí. Usted habla de 40 misiones alrededor del mundo. Cuando hablan de misiones, se refieren a países. República Dominicana es una misión. Es una misión. Alrededor del Caribe tenemos Puerto Rico, está Trinidad y Tobago, está Curazao, está Bonaire, está la otra isla que es parte de la colonia Curazao, se llama... ¿Y en Haití están? En Haití también estamos, y hay proyectos para, por ejemplo, otras islas que están alrededor, o sea que en el Caribe estamos aproximadamente como en 6 países. Gerardo, aquí en el país hay una percepción de los evangélicos, de los cristianos, de los pastores, como que los pastores viven de la iglesia, como que los pastores no trabajan. ¿Cuál es el caso suyo? ¿Usted trabaja? Bueno, ¿usted vive de la iglesia? Por ahora, gracias a Dios, trabajo, pero llegará un momento que dependeré de la iglesia. Depender de la iglesia. Sí, porque parte de nosotros es que el ministro, como le llamamos nosotros, conforme a lo que dice la palabra de Dios, depende de la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros ya vivimos... Entonces el obrero es digno de su salario. El que del altar trabaja, del altar tiene que comer. No, y no solamente por eso, porque nosotros creemos que nosotros tenemos que dedicarnos por completo al pueblo de Dios, porque nosotros somos dados a entregarnos al pueblo de Dios para estar pendiente en todas sus necesidades, tanto en las espirituales
como en las seculares, por ejemplo, a veces se le presentan problemas de salud, hay que ir a atender, o sea, es una entrega total y pues no es tanto buscando lo económico, es buscando que el pueblo de Dios crezca y a veces al ministro le toca sacrificar su parte económica con tal que el pueblo de Dios crezca. Pastor, ¿usted estudia? Sí, estaba secular. estudiando, sí, idiomas, pero ahora mismo no estoy estudiando. Terminé en el dominico y estaba en la Alianza Francesa, pero ahora mismo no estoy estudiando. Ahora estoy dedicado al trabajo y a la obra del Señor. Al trabajo particular. Particular, sí. Gerardo, uno se queda con la duda de los vínculos de las iglesias cristianas y la sociedad. Parecería que los evangélicos, como se le llama aquí, no importa la denominación, es decir, los que no son católicos, se dedican en lo fundamental al trabajo con los feligreses que llegan a la iglesia y no con la comunidad en sentido general, porque parece que el que no llega a la iglesia como que está perdido, como que no está salvo. Sin embargo, el Papa Francisco decía, no necesariamente hay que creer en Dios para llegar al cielo. Dejaba entrever que si era bueno, si era noble, si era decente, podía llegar al cielo. Lo que pasa es que las tradiciones siempre han querido engañar al hombre. Siempre ha querido llevar al hombre a tener un concepto que él tiene la salida a su problema, hablando respecto a lo espiritual, como la palabra de Dios lo establece, que la paga del pecado es la muerte. La tradición ha pensado que nosotros como hombre tenemos capacidad a través de nuestras obras de llegar al cielo, y la Biblia niega rotundamente esto. La Biblia dice, hablando en los términos bíblicos, en el libro de los Efesios capítulo 2 verso 8, que esto no es por obras para que nadie se gloríe. Esto es mediante la fe. Ahora, también en ese mismo verso dice que después que uno es salvo, como salvo, las buenas obras tienen que verse en el creyente. ¿Y cómo se ven? A través del aporte que uno le pueda dar a la sociedad, pero sin olvidar algo muy importante. ¿Qué es algo importante desde el punto de nosotros como creyentes? Lo que nos da a conocer la palabra de Dios es que existen tres reinos: el reino de los hombres, el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Quizás pues esto es algo un poco espiritual, pero esa es la verdad que nos revela la palabra de Dios. Entonces nosotros desde el reino de Dios tratamos de aportarle al reino de los hombres, que es la sociedad, lo mejor de nosotros, ya que como hijos de Dios tenemos que dar buenas obras, pero no podemos perder nuestro enfoque, que es vivir para agradar a Dios. Pero los hijos de la tiniebla no son hijos de Dios. No son hijos de Dios por cuanto ellos dejaron el lugar de dignidad que Dios les había dado. Es lo mismo que nosotros. Las personas dicen que todos somos hijos de Dios, y según las escrituras todos no somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque un día nosotros dejamos la dignidad que Dios nos dio. Pero supongamos, pastor, tenemos una población carcelaria, digamos que en Najayo, y si están ahí es por pecadores, han cometido delitos, se han alejado de la obra de Dios, de la palabra de Dios, de la costumbre que establece la Biblia, del respeto a los otros. Entonces, están en Najayo presos, no son hijos de Dios, porque se alejaron de Él. Sin embargo, ustedes como pastores van a Najayo a buscar a esos señores que están ahí y le van a predicar, le van a llevar la buena nueva. ¿Y entonces? No, es que en este caso no solamente los que están en Najayo, la palabra dice... Najayo es una cárcel aquí. Sí, la cárcel. Yo he ido mucho a predicar a la cárcel de la Victoria y allá he tenido experiencias muy bonitas porque las personas tienen necesidad de Dios. Y como les hablaba ahora, el reino de... Pero si están en la Victoria, ¿son hijos de la tiniebla? No. Actuaron mal, pecaron para estar ahí. Pero la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y dice la Biblia que todos hemos pecado, o sea que no solamente los que están en la Victoria, sino que toda la raza humana ha pecado delante de la presencia de Dios. Quiere decir que usted es un pecador, que todos somos pecadores. De la naturaleza caída. Frente a la naturaleza caída. Su naturaleza rey está caída. Pero que somos producto de una naturaleza caída. Que el hombre, para hacer el bien, mejor hace el mal. El hombre entregado precisamente por su concupiscencia al mal. Entonces por eso es que él dice que los hijos de la tiniebla no vienen a la luz para que su obra no sea reprendida.
un ejemplo, como los hijos que tú tengas, tú tienes algunos principios y que esos hijos adoptan otro principio que no es el buen principio. Entonces, esos hijos tendrán que estar aislados porque no quieren ajustarse. Pero una vez que su hijo se ajusta a tu principio, va a andar contigo. El caso de esto del pecado, una vez Dios dijo que se arrepintió de haber hecho al hombre. Una vez el pueblo, Dios duró 400 años y ni siquiera se le dirigía al pueblo, ni siquiera por carta, ni por mensaje, ni por nada. Precisamente porque el hombre quiere mensaje de una vez. Hubieron reyes que hasta fueron a consultar, hasta con los muertos, cuando ellos saben que no. Y hubieron otros que habían aborrecido y habían perseguido a aquellos adivinos, pitonisa. Pero acá hay políticos que van al cementerio a consultar con los muertos. Por eso. Pero que Miguel Vargas y no van a la tumba a consultar con Peña. Porque no están bien. Entonces, porque ¿y que Cantún fue a consultar con Balaguer a la tumba? No está bien. No están bien. ¿Y entonces? Y es por eso. ¿Dónde está la fe de esa gente? Porque está mal. No hay claridad mental. Está mal, no hay claridad. Entonces, por esto es que el hombre vino, el primer Adán falló, porque se dejó saturar del enemigo, de la tiniebla. Pero el segundo Adán fue posible un día, vino. Usted sabe de la tortura que había, del sistema de monarca, del sistema más luego después de la dispensación, después la hoguera, la persecución de los hombres. Sin embargo, Jesucristo se presentó una vez para purgar todos los pecados, la tortura de que los tórtolas, que había que presentar macho cabrío, entrar al santuario de que un hombre para emisión. Que una policía que tortura, y que fusila gente. Pero son los hombres de la tiniebla, que se le ha entenebrecido el corazón, se han puesto duros los corazones por causa de la maldad, y por eso hacen esto. Tú ves los sicarios de lo mismo, el grupo con grupo. Ya yo entiendo por qué su corazón es tan duro, Reyes. Ya lo entiendo. Vamos a comenzar con pero Jesucristo entró al santuario, derramó su sangre una vez por todas las veces. Y Jesucristo fue necesario, que por eso ha puesto a lo vil, a bochonar a los sabios que no entienden. Y Jesucristo, hombre, antes y después. Pastor, expláyese. Vamos a ver, te comenta sobre lo que dice Reyes. Bueno, como les decía ahora, no todos somos hijos de Dios, porque la palabra dice en San Juan capítulo 1 verso 12: a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron, hablando del pueblo de Israel. Pero entonces dice: mas los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero entonces dice: no los que son conforme a la carne, ni a la sangre, ni a voluntad de varón, sino de Dios. Cuando dice que somos hijos por voluntad de Dios, quiere decir que tiene que haber un nuevo nacimiento para que el hombre pueda venir a ganar esa posición delante de Dios. La Biblia dice también en ese mismo libro de San Juan, capítulo 3, hablando de la historia de Nicodemo, un hombre religioso. Ahí nos da a enseñar la realidad de las religiones, que las religiones no pueden llevar al hombre hacia Dios, porque este era un hombre principal entre la religión judía, y fue de noche a buscar a Jesús y le dijo: maestro, sabemos que vienes de Dios, porque ninguno puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él. Y Jesús lo queda mirando y le dice: cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Y él le dice: ¿cómo así? ¿Será que un hombre viejo puede nacer de nuevo y entrar en el vientre de su madre y nacer? Mire la respuesta que nos da la religión, porque la religión lo único que enceguece,
Las religiones lo que han hecho es que han enceguecido a los pueblos y los han entregado al fanatismo, porque no pueden comprender las cosas de Dios. Y dice Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu, no podrá entrar. Primero, para entrar a un lugar hay que verlo. Y después que uno vea, es que puede entrar. Dice el que no nace de nuevo no podrá ver. Y ahora dice, el que no nace de agua y de espíritu no podrá entrar. O sea que para poder ser hijo de Dios, uno tiene que entrar en un nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento va conforme a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos engendra. Porque la Biblia dice que todas las cosas que se ven han sido creadas por la palabra de Dios. Y es cuando dice que hay que nacer de agua y de espíritu, el agua dentro de la palabra, dentro de las escrituras, representa la palabra de Dios. Y el espíritu, Jesús también dijo que cuando el espíritu de verdad venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea que el hombre, para poder entender los misterios de Dios, para poder venir a ser hijo de Dios, tiene que ser engendrado por voluntad de Dios a través de su palabra y de su Santo Espíritu. O sea, pastor, cuando tú hablas de voluntad, se entiende que la voluntad de Dios es que nadie perezca. Amén. Sino que todo el mundo proceda precisamente a ese llamado, a esa buena nueva, a esa noticia de que el hombre le pueda fluir como cuando estaba con la mujer, agua por su interior, le correrá agua, fuente de agua viva. Ahora bien, el hombre, para todo el mundo, hasta aún los suyos que no le recibieron, si tienen el arrepentimiento de que Jesús no es solamente el hijo del carpintero y que Jesús tenía que nacer sobre un rico, uno de los ricos del entonces, sino que el hombre tiene que poseer la cualidad, ser humilde, tener buenas concepciones y tener cualidades que son inherentes. El hombre dice por su boca que Jesús es el Señor. El hombre se salva, es salvo. Ahora bien, los puntos doctrinarios, que es donde varias congregaciones que dicen servir al Señor no están definidos, porque está el punto Calvino y está el otro punto, una vez salvo, salvo todas las veces, y otro punto que para ser salvo tiene que seguir al Señor, como dice un versículo, que el que pone la mano en el arado no puede mirar hacia atrás, tiene que seguir el reto, como dice la concepción de lo que estudian el derecho. Dice un libro que es la de odontología, que el derecho es recto, 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 sin torcerse. La vida entonces, no es así. Los ríos cruzan en función de las posibilidades. En la vida no todo tiene que ser recto. Pastor, usted dice que las religiones han venido a torcer las cosas porque la religión no salva y la religión interpreta a su manera. Pero ustedes como iglesia no constituyen una religión. Bueno, nosotros pues se da a conocer toda congregación, toda creencia como religión, pero nosotros vamos más allá. Defina eso, pastor. Bueno, nosotros nos definimos como personas que tratamos buscar vivir bajo la voluntad de Dios, reconociendo de que Dios ha establecido leyes terrenales a las cuales nos sujetamos, siempre y cuando nos permitan vivir conforme a la palabra de Dios, porque nosotros no buscamos formas, sino buscamos que nuestra vida sea agradable a Dios delante de Él siempre. Ok, perdón, pastor, un pedacito. Hay filólogos, traductores, donde dicen que la religión es lo que liga al hombre, la concepción que liga al hombre en asamblea con Dios. Pero sin embargo vemos que tú haces alusión y menciona a Nicodemo
que era uno de los principales de los judíos, uno de los sabios que precisamente se está hablando, y a veces no se aclara bien la cosa, es porque diversidades de escuela, de concepción, de pedazos de concepto hacia Dios, pero son hombres que tenían escuela de la vida, como don Alfonso y Ulloa presentó ahorita un caso cuando dijo que un político, y mira, y yo tenía esto, y usted dijo que usted habló acerca de esto, y yo hasta me reí porque precisamente es del cardenal, del Papa, del Papa Francisco, del Papa, de lo que decía el Papa. Ahora bien, yo me reí porque entendí que ahí había caído en un punto de doctrina, que eran los panteístas, un grupo de filósofos que pensaba así, que Dios era todo y todo era Dios, tú podías estar en cualquier lugar. Él quizá políticamente, él decía esto para así abrazar un grupo de gente para que crean que estando así son cristianos. Don Reyes, pero Carlos Marx dijo, la religión es el opio del pueblo. Entonces esto entra en concordancia con lo que Gerardo está planteando. Si la religión es el opio del pueblo, y Gerardo dice, la religión no es la que salva. Salva la obra y salva la fe, no la religión. Sí, porque lo que pasa es que el punto de partida de Jesús, después que declara que el reino de Dios se ha acercado, es atacar a los hombres que han formado religiones y han quitado el fundamento de Dios. Por eso él les decía, ustedes fariseos y escribas hipócritas, que han quitado la ley por guardar los mandamientos de los hombres. Les explicaba todo eso porque los hombres siempre buscan armar formas en las cuales ellos se puedan satisfacer a sí mismos y quitan lo que Dios ha establecido para transformar la vida del hombre, porque lo que Dios nos exige es con el propósito en que en nuestro interior comience a haber una transformación. Pero si nosotros cambiamos lo de Dios por poner lo nuestro,